morti da soli, Muchos han muerto solos, senza la carezza ni dei siquiera suoi, tanti di loro. han tenido la caricia de sus más Eppure, ai cercanos, funerali, ni siquiera en sus funerales. il Signore li riceva nella Que el gloria. Señor los reciba en su gloria. Rallegriamoci, Alegrémonos risultiamo, diamo y gloria a Dio, regocijemos y demos gloria a perché il Dios, Signore ha preso porque el per sé Señor il nuestro regno, Dios, el il nostro Dio Todopoderoso, onnipotente, ha alleluia. establecido su reino. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del del Figlio Padre, e y del Hijo, y del Espíritu Santo. Spirito Santo. Amén. Pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per Hermanos, celebrare para dignamente celebrar dignamente i santi misteri, estos sagrados misterios, riconosciamo reconozcamos i nostri nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú que no has condannare, venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà. Señor, ten piedad. Cristo, Tú che fai que has festa dicho per que hay ogni gran peccatore fiesta por un pentito, pecador que se arrepiente, abbi pietà di Cristo, noi. ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto perdonas a chi molto mucho ama, a quien mucho ama, abbi pietà di Señor, ten piedad. Dio onnipotente, abbia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati, nuestros ci pecados guardi y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio Padre onnipotente, Dios che ci Padre dai la Todopoderoso, grazia di celebrare concédenos que al celebrar el resurrezione misterio de la del resurrección del Señor, Concedi a noi che te merezcamos siamo recibir la alegría gioia de di essere nuestra salvati redención. per il nostro Signore, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, per tutti i secoli por dei los secoli. siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni, quelli che si erano En aquel dispersi día, a los que causa se della habían persecuzione dispersado scoppiata durante a la motivo di persecución que Stefano, se desató a erano causa de arrivati Esteban, fino alla Fenicia, llegaron hasta a Fenicia, Cipro ed Chipre y Antioquía e non proclamavano la parola y a anunciaban nessuno, la palabra poiché ai giudei. únicamente a los judíos. Ma alcuni di loro, Sin embargo, gente di Cipro había e entre Cirene, ellos algunos giunti ad hombres Antiochia, originarios de Chipre y cominciarono de a parlare Cirene anche ai que greci, al llegar a Antioquía annunciando che Gesù también era il anunciaron a Signore, los paganos la buena e la noticia del mano Señor del Jesús. Signore era con La loro. mano del Señor los Così acompañaba un grande y numero muchos creyeron credette y se e si convirtieron. convertì al Signore. Questa notizia giunse Al agli enterarse orecchi de della esto, chiesa di la iglesia de Gerusalemme Jerusalén e mandarono envió a Barnaba ad Bernabé Antiochia. a Antioquía. Quando questi giunse e vide la Cuando grazia llegó di y Dio, vio la gracia si que Dios rallegrò les había ed esortava concedido, tutti a él se restare alegró con mucho cuore y exhortaba a risoluto, todos a fedeli permanecer al fieles al Signore. Señor Da con un uomo corazón virtuoso firme. quale era, Bernabé pieno era di un hombre Spirito bondadoso, Santo e di fede, lleno del Espíritu Santo y de mucha e fe, una folla y una considerevole gran fu multitud aggiunta al Signore. adhirió al Señor. Barnaba Entonces poi partì alla partió volta di hacia Tarso Tarso per cercare en busca de Saulo, Lo trovò y cuando e lo condusse ad encontró, Antioquia. lo llevó a Antioquía. Rimasero insieme un Ambos anno vivieron intero in todo quella un chiesa año en esa e iglesia istruirono y molta enseñaron a gente. mucha gente. Ad Antioquia, Y fue la en prima Antioquía volta, donde i por discepoli primera vez furono los chiamati discípulos cristiani. recibieron el nombre Parola de di cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Genti tutte lodate il Alaben Signore. al Señor todas las naciones. Sui monti santi Esta es la egli l'ha ciudad fondata. que fundó el Señor Il Signore sobre ama las le santas porte di montañas. Sion Él più ama di las tutte le puertas de dimore Sión di más que Giacobbe. todas las moradas de Di te Jacob. si dicono Cosas cose gloriose, admirables se dicen città de di ti, Dio. ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Iscriverò Raba e Babilonia. Contaré a quelli che mi Egipto y a Babilonia riconoscono. entre aquellos que me Ecco conocen. Filistea, Filisteos, Tiro y tirios y etíopes Là han costruirò nacido en ella.
Así se hablará de Sión, este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba en el templo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. También los judíos en aquel tiempo se acercaron a él y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Pero estos hacían perder la paciencia. Y Jesús con cuánta mansedumbre les dice, ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuaban a decirle, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, se los he dicho, se los he dicho. Pero ustedes no lo creen porque ustedes no son parte de mis ovejas. Esto tal vez suscita una duda. Yo creo y soy parte de las ovejas de Jesús, pero Jesús dice, ustedes no pueden creer porque no son parte. ¿Hay una fe previa al encuentro con Jesús? ¿Cuál es este hacer parte de la fe de Jesús? ¿Qué cosa es eso que me detiene delante de la puerta que es Jesús?
Ci sono degli atteggiamenti previ Hay alla confessione di Gesù. actitudes previas a la confesión de Anche per Jesús, noi. también para nosotros, Siamo nel gregge di Gesù. que estamos en el rebaño de Jesús. Sono come antipatie previe, diciamo così, Son como antipatías lasciano previas que no nos andare dejan avanti nella ir conoscenza hacia del adelante en el conocimiento de Jesús. Signore. La prima di tutto La primera de todas sono le ricchezze. son las riquezas. Anche tanti di noi che siamo entrati También tantos de per la nosotros porta del Signore, que hemos poi ci entrado fermiamo por e la andiamo puerta del Señor, nos detenemos y siamo no seguimos prigionieri adelante della ricchezza. porque estamos hechos prisioneros de la riqueza. Il Signore è stato duro El Señor ha sido con le duro ricchezze, con las riquezas, muy duro, molto duro, muy duro, al punto di dire che al punto de decir que era più facile che un cammello entrasse era más fácil que un nell'ago camello entrase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo. Es duro Le esto. ricchezze Las riquezas sono un impedimento son per un andare avanti. impedimento para andar hacia Dobbiamo adelante. cadere nel pauperismo? No, No tenemos que caer en el pauperismo, pero no ser esclavos de la riqueza, no vivir para las le riquezas, ricchezze porque las riquezas sono un signore, son un señor, sono il signore di questo mondo. son el señor de este mundo, y no podemos servir a dos señores. E le ricchezze ci fermano. Las riquezas nos detienen. Un'altra cosa che Otra cosa impedisce que nos impide andare avanti nella conoscenza andar di hacia Gesù, adelante en nella el conocimiento de permanenza Jesús, avanzar di Gesù, è la rigidità. en la pertenencia a Jesús, es la rigidez del corazón. Anche la rigidità nell'interpretazione della También legge. la rigidez en la interpretación de la ley. Gesù rimprovera Jesús reprocha a los fariseos, a los doctores de la ley, rigidità, por esta rigidez, che non è fedeltà. que no es fidelidad. È sempre un dono. La fidelidad siempre es un don de Dios. La rigidez es una seguridad para mí mismo. Ricordo una volta che Recuerdo una vez que entravo in parrocchia e una entré en la signora, parroquia y una señora, buona signora, una buena señora, mi si avvicinò e se me dijo, acercó "Padre, y me una dijo, consulta, sì, Padre, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, dica". La dígame. settimana scorsa, Padre, la semana pasada, sabato, no el ieri, sábado, l'altro no sabato, ayer, el otro siamo sábado, andati in famiglia, fuimos a un en familia matrimonio, a un matrimonio era con la messa, que era un matrimonio con la misa. sabato pomeriggio. Era el sábado por la Abbiamo tarde capito che y hemos Con comprendido questa que con esta misa avremmo compiuto il precetto habíamos domenicale. cumplido el precepto dominical. Ma poi tornando a casa, Pero ho después, pensato regresando a casa, che pensé le que letture di las quella messa lecturas non de era quelle aquella della misa domenica. no eran las misas del domingo. E così mi sono Y accorto che entonces sono in peccato mortale. me di cuenta que estaba en pecado mortal. Le domeniche- porque la domenica non sono andata perché El domingo no fui pensavo, porque había ma estado el una sábado, messa che non era vera, pero era una misa que no era verdadera, le letture non porque erano vere. las lecturas no eran verdaderas. Eso es La rigidez. signora apparteneva a un Aquella movimento señora pertenecía a un movimiento eclesial. rigidità. Rigidez. Ci allontana Esto nos aleja saggezza de la Gesù, sabiduría bellezza de di Jesús, Gesù, de la belleza de toglie la Jesús. libertà. Nos E tanti corta la pastori libertad. Y tantos fanno pastores crescere questa hacen rigidità crecer esta nelle rigidez anime en las almas dei fedeli. de los fieles. E questa rigidità non Y ci fa esta entrare nella rigidez porta di Gesù. no nos deja entrar por la Es puerta de importante Jesús. Y más importante, Osservare la legge come es más sta importante scritta, observar la ley o como come está io la escrita interpreto, o como yo la que interpreto, la libertà di que andare avanti, la libertad de ir hacia seguendo adelante Gesù. y de seguir a Jesús. Un'altra cosa che Otra cosa non ci lascia andare que no nos avanti nella deja conoscenza avanzar di Gesù en el è conocimiento la de accidia, Jesús es la asedia, quella stanchezza, aquel cansancio. a quell'uomo della piscina, Pensemos en 38 aquel anni, hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años, ci la toglie asedia, volontà di andare nos quita la avanti, voluntad de andar hacia adelante. tutto è, sì, Y ma todo es sí, adesso pero no, ahora no. che ti porta al tepore, Eso ti fa tiepido, no? te hace ser tibio,
es la asedia, Un'altra cosa che ci impedisce otra cosa que nos di impide andare avanti, andar hacia adelante, un'altra che otra que è abbastanza brutta, es muy fea, è l'atteggiamento clericalista. es el comportamiento clericalista. Clericalismo El si mette al clericalismo posto di Gesù. se pone en el lugar de Jesús. No, questo deve essere così, Esto così. debe ser hecho No, il así, así, maestro así. Pero lascia stare el il maestro, maestro. no, deja a un lado el maestro. Così. Esto es así, así Se y non así. fai così, Y si tú no così, haces così, así, así y non así, puoi entrare. no puedes entrar. Un clericalismo Un che clericalismo que toglie la libertà della quita fede la del libertad credente. de la fe del creyente. È una malattia Es una enfermedad nella Chiesa. fea en la iglesia este comportamiento clericalista. Poi un'altra cosa Después, che ci otra impedisce cosa que nos impide andare avanti, andar hacia entrare, adelante, conoscere entrar Gesù, para per conocer a confessare Jesús, para Gesù, confesarlo, è lo spirito mondano. es el espíritu mundano. Quando l'osservanza della Cuando fede, la pratica della observancia fede de la fe, finisce in mondanità. la práctica de la fe termina en mundanidad. È tutto in mondano. Todo es mundano. Pensiamo Pensemos en la celebración di alcuni sacramenti de algunos sacramentos in alcune parrocchie. en algunas parroquias. Quanta mondanità Cuánta mundanidad hay. c'è. E non si capisce bene. Y no se comprende bien la gracia, la presencia de Queste Jesús. sono le cose che Estas son las cosas que ci fermano per nos detienen fare parte para delle pecore hacer di Gesù. parte de las ovejas de Jesús. Siamo pecore Somos di tutte ovejas queste cose, delle de todas ricchezze, estas della cosas, accidia, de la riqueza, de la sedia, de la rigidez, de la mundanidad, del di clericalismo, modalità, di ideologie. de modalidades, de ideologías, de formas de vida. Manca la libertà. Falta la libertad Non si può y no seguire Gesù se puede seguir a senza Jesús libertà. sin libertad. Ma dalle volte la libertà Pero va tantas oltre, veces uno scivola. la libertad de uno resbala. Sí, es verdad, es verdad. Possiamo scivolare Podemos resbalar andando in libertà. cuando estamos caminando en libertad, Peggio è scivolare pero prima di peor andare. es resbalar Queste cose primero che impediscono de di andar. cominciare a Todas esas andare. cosas que nos impiden comenzar a andar hacia adelante. Signore, ci illumini El Señor per vedere nos ilumine dentro di para noi ver dentro de se nosotros c'è la libertà si hay libertad passare para la porta pasar la puerta, che è Gesù, que es di andare Jesús, oltre Gesù, de ir más allá de Jesús, diventare gregge, para ser parte del rebaño, pecore del suo para ser gregge. ovejas de su rebaño. Y como ovejas del rebaño de Jesús, ahora disponemos sobre el altar, como iglesia, los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, vencedor de la muerte, el universo vence y se renueve, y los hijos vuelven a la luz. Y por este misterio, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios. Lo aclamamos como aquel que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada. Es Jesucristo mismo que se hace presente en medio del mundo, en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre, ofrecidos en sacrificio agradable al Padre, ahora son comulgados por el Papa Francisco y unidos en comunión espiritual con él junto a toda la Iglesia, nosotros nos recogemos para estar en esta comunión junto a Jesús.
Persone che non las personas fanno adesso. que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente Creo, presente Jesús nel mío, que Santissimo estás Sacramento verdaderamente dell'altare. presente en el Santísimo Ti amo Sacramento sopra del ogni altar. cosa e ti desidero Te amo con sobre l'anima todas mia. las cosas y deseo E vivamente ora non recibirte posso dentro de mi riceverti alma. sacramentalmente, Pero no pudiendo hacerlo vieni ahora almeno spiritualmente nel mio sacramentalmente, cuore. ven al menos espiritualmente a mi corazón. Come già venuto, io Y ti como si ya te abbraccio, hubiese e recibido, tutto mi unisco te a te. abrazo y me uno del todo a ti. Non permettere che mi abbia mai Señor, a no separare. permitas que jamás me separe de ti. Y con este deseo interior de estar con Jesús y nuestra voluntad dispuesta para acogerlo, permanezcamos en recogimiento en esta comunión espiritual, ofreciendo nuestras vidas a Jesús y junto con Él ofreciéndoselas al Padre y pidiendo por todas nuestras necesidades. Jesús, te amo. Sobre el altar es expuesto el Santísimo Sacramento en la custodia, pan vivo bajado del cielo, que contemplamos admirablemente y ante el cual rendimos nuestros corazones, compartiendo con Él nuestras alegrías y esperanzas, nuestras angustias y tristezas. Nada de lo nuestro es ajeno al Señor. Él nos abraza con amor y ante su presencia hacemos oración. E anche penso a altri pastori También pienso en otros pastores che curano il bene della gente. que se preocupan por el bien de la gente, los médicos. Si parla dei medici, Se di quello habla che fanno, de los médicos, de aquello que hacen, ma dobbiamo prenderci cura. pero che debemos in Italia soltanto 154 darnos medici cuenta sono que venuti a mancare. han fallecido 154 médicos en actos de servicio, Che l'esempio que el ejemplo questi pastori de preti, estos pastori pastores, medici, sacerdotes, pastores médicos, ci aiuti nos a ayude prendere cura del santo popolo fedele a di Dio. cuidar al santo pueblo de Dios. Dalla bontà del Signore è piena la terra. De la bondad del Señor está llena la tierra. I cieli, alleluia. Su palabra hizo el cielo. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay peccatore gran fiesta pentito, por un pecador que se abbi pietà di arrepiente, noi. Cristo, ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto perdonas chi molto mucho a ama, quien mucho ama, abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, tenga misericordia misericordia de nosotros, di noi. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial.
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dio onnipotente, misericordioso, Dios Todopoderoso y misericordioso, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sí, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Aleluya, aleluya.
Il El Señor sia esté con con voi. ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo En aquel tiempo, Gesù disse: Jesús dijo, in verità io vi dico, en verdad chi les non digo, entra nel recinto que el que delle no pecore entra por la dalla porta, puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. chi invece entra dalla El porta que entra por la è puerta pastore delle pecore. es el pastor de las ovejas. Il guardiano gli apre, El guardián le abre pecore ascoltano y las la sua ovejas voce. escuchan su voz. Egli chiama le sue Él pecore, llama a las suyas ciascuna per por nome, su nombre e le conduce fuori. y las hace salir. E quando ha spinto fuori Y tutte cuando le ha sue sacado todas cammina sus davanti a ovejas, va delante de Le pecore ellas lo seguono y las ovejas lo perché siguen conoscono la porque sua voce. conocen su voz. Un estraneo invece non lo seguirà, Nunca seguirán a un ma extraño, fuggiranno via da lui, sino que huirán perché de non él conoscono porque no la conocen voce su degli voz. estranei. Gesù disse loro Jesús questa les similitudine, hizo esta ma comparación, essi non capirono pero ellos di no che cosa comprendieron parlava loro. lo que les quería decir. Allora Gesù Entonces disse loro di nuovo, Jesús prosiguió nuevamente, les in aseguro verità io vi dico, que yo soy io la sono puerta la porta de delle las pecore. ovejas. Tutti coloro che sono Todos venuti prima di aquellos me que han venido sono antes de ladri mí e briganti, son ladrones y asaltantes, ma le pecore pero las non li hanno ovejas ascoltato. no los han escuchado. Io sono la porta. Yo soy la Se puerta. uno entra attraverso di me, El que entra sarà por mí salvato. se salvará, Entrerà podrá e entrar uscirà y e salir troverà pace. y encontrará su alimento. Il ladro El ladrón non viene se non no per viene rubare, sino para robar, uccidere e matar distruggere. y destruir, Io sono venuto pero yo he perché venido abbiano la vita para que las ovejas e tengan l'abbiano vida in abbondanza. y la tengan en abundancia. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettera dell'Apostolo Paolo La primera carta del apóstol Pedro sentito que hemos escuchado è un passo di serenità. es un pasaje de serenidad. Parla di Gesù. Habla de Jesús. Dice, Egli portò i nostri Dice que peccati nel Él suo cuore, cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el leño de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. dalle sue piaghe Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados. eravate erranti, Porque come antes andaban como ovejas per- perdidas, ora siete stati pero ahora condotti al han pastore vuelto al pastor e custode y dei guardián loro de sus almas. regali. Gesù Jesús è il pastore, es el pastor. così lo vede Así lo ve Pietro, Pedro, che viene a salvare, que viene a salvar le pecore, a salvar las ovejas que andan errantes Noi, como nosotros. nel Salmo 22 En el Salmo 22 abbiamo letto, que hemos leído, dopo questa lettura, después de esta lectura, abbiamo ripetuto, hemos "Il repetido, Signore è mio pastore, el Señor es mi non pastor, manco di nulla". nada me puede faltar. La presenza del Signore come La pastore, presencia del Señor del como pastor, gregge. como pastor del Gesù rebaño. nel capitolo Y Jesús, 10 di Giovanni, en el capítulo 10 de San Juan, que hemos leído, se presenta como el pastor. anzi, Es más, non solo il pastore, no solo como el pastor, la porta sino como la puerta por la cual se entra al rebaño. tutti coloro che sono venuti Todos hanno aquellos entrato per que quella han porta, venido no entraron por esa puerta. erano ladri o Eran briganti, ladrones o asaltantes volevano o querían approfittarsi del sacar gregge. provecho del rebaño. I finti pastori
los pastores falsos. E nella storia della Y Chiesa en la historia de la Iglesia sono stati tanti di ha habido tantos de estos sfruttavano il gregge, que se aprovechaban, que non explotaban interessava il gregge, al rebaño. No les interesaba el rebaño, soltanto sino solamente far carriera hacer carrera o la politica, o la i política soldi, o el dinero. ma il gregge Pero el rebaño conosce, los conoce, li ha conosciuto sempre los ha conocido siempre e andava cercando Dio per le sue strade. y andaban buscando a Dios por su lado. C'è un buon pastore, Pero cuando hay un buen proprio pastor, il gregge che va avanti, el rebaño va hacia adelante y lleva hacia adelante. il pastore El pastor buono bueno ascolta escucha il gregge, al rebaño, guida il gregge, cura il guía gregge. al rebaño, lo cuida. E il gregge sa El distinguere rebaño sabe distinguir fra i pastori, entre los pastores, non si sbaglia. no se equivoca. Il gregge si fida El rebaño del buon pastore. hace confianza en el buen pastor, confía en Jesús. Tanto il pastore che assomiglia a Gesù Por lo dà tanto, fiducia al el gregge. pastor que se asemeja a Jesús Però la porta, da lo confianza stile di Gesù al deve rebaño. essere lo stile del pastore. El estilo de Jesús tiene que ser el estilo del pastor, no hay otro modo. Ma anche Gesù, buon pastore, Y también Jesús, buen pastor, come dice Pietro como dice Pedro nella prima lettura, en la lectura, patì per voi, padeció por ustedes lasciandovi un y esempio les dejó un come ejemplo seguati le a orme. fin de que sigan sus huellas. Egli non commise Él peccato, no cometió e non si pecado trovò inganno sulla y bocca. nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Insultato non Cuando rispondeva era con insultado, no devolvía el insulti. Maltrattato insulto non minacciava y con mientras violenza. padecía, no profería amenazas. Era mite. Era manso. Uno dei segni del buon pastore. Uno de los è la signos mitezza. del buen pastor es la mansedumbre. Mitezza. La Il mansedumbre. buon pastore è El buen pastor es manso. pastore che non è mite, Un non è pastor buon que no es pastore. manso no es buen pastor. Ha qualcosa nascosta. Tiene algo escondido, Perché la mitezza porque la si mansedumbre fa vedere come è se hace ver tal como es, senza difendersi. sin defenderse. Anzi, il Es pastore è más, tenero. el pastor es Ha quella tierno, tenerezza della tiene vicinanza. aquella ternura de la cercanía, Le pecore conoce a las una ovejas per nome. una, por su nombre, E si prende cura di y ognuna come se cuida fosse a cada unica. una como si fuese única, Al punto che quando torna al punto que cuando regresa dopo a una casa, giornata di lavoro, después de la jornada de trabajo, stanco, cansado, se ne accorge che le manca una. se da cuenta que le falta una Esce a lavorare un'altra volta, y sale a trabajar una vez más para la buscarla porta sul legume, y la toma sobre los hombros, porta con sé, la toma consigo, la porta sulla spalla. la toma y la lleva sobre su Questo è il espalda. buon pastore, questo Este è es el Gesù. buen pastor, este es Jesús. Questo è chi ci accompagna sempre Este nel es el que cammino nos della vita. acompaña siempre en el camino de la vida, A tutti. a todos. Quest'idea Y esta idea del pastor, quest'idea del gregge esta idea del rebaño, de las ovejas, è una idea pasquale. es una idea pascual. La iglesia, La prima settimana di en la Pasqua, primera semana de Pascua, quel canta bel inno aquel hermoso himno per i nuovi battezzati. para los nuevos bautizados. Questi sono gli Estas- agnelli novelli, Estos son los nuevos corderos, l'inno che abbiamo sentito el all'inizio himno della messa. que hemos escuchado al inicio de la misa. È un'idea Es una idea comunità, di de tenerezza, comunidad, de ternura, bontà, di mitezza. de mansedumbre, de bondad. È la Chiesa che vuole Gesù. Es la iglesia que quiere Jesús E lui custodisce questa y Él Chiesa. cuida a esta iglesia. Questa domenica è una Este domingo es un domingo bello, es un domingo de paz, un domingo de ternura, de mansedumbre, porque nuestro pastor
cuida de nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Credo in un solo Dio, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Habiendo escuchado la palabra del Señor y después de profesar nuestra fe, disponemos nuestros corazones para iniciar la liturgia eucarística. Sobre el altar se ofrecen el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, que es vencedor del pecado y de la muerte, el universo resurge y se renueva
y el hombre regresa a la vida. Por este misterio de plenitud de la alegría pascual, la humanidad está llamada a la alegría en toda la tierra y con la asamblea de los ángeles y de los santos canta el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte de ogni Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. E ti rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Y en la fracción del pan reconocemos a Jesucristo presente en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestro Señor Jesucristo, pan vivo, pan verdadero bajado del cielo, que nos alimenta y nos da la vida y vida en abundancia, es comulgado por el Papa Francisco bajo las especies de pan y vino, cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante el impedimento de nosotros de poder comulgar sacramentalmente, nos unimos en comunión espiritual con nuestro Señor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta disposición de corazón, con la voluntad absolutamente rendida ante el Señor, permanecemos en comunión espiritual, recogidos en oración y adoración ante el Señor sacramentado, que será expuesto sobre el altar, unidos a Jesucristo a través de su palabra y de esta comunión espiritual. Celebramos este cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor. Et in mundo conversamus, salso verbis Regni, sui moda assintoius, Deus in supreme nocte cene, et observata legende, civis in regalis, cituntur regiudem, sedas ruitis panis. Tantum verbo sacramentum, veneremur celui, Salus